Yes. Entonces, hoy empezamos con la parte 4. Vamos a ver aquí sobre lo que es un poco resumen de lo que ya hemos visto en esas últimas 4 semanas. Um, Hemos visto que el diseño original de Dios era que el hombre tuviera autoridad, identidad y comunión con Él, ¿no? Hemos visto al principio, la primera clase. Vimos que la caída introdujo el pecado, el desorden, la pérdida de autoridad. Esto hemos visto también. Y vemos cómo tenemos esos tres enemigos como cristianos ahora, que es la carne, los deseos desordenados. Tenemos el mundo, que es la presión y sistema contrario a Dios. Y está el diablo que engaña, acusa y busca acceso, ¿no? Y se vence por medio de Cristo Jesús, por el Espíritu y la verdad. Hemos visto también que el diablo usa tanto la carne como el sistema del mundo para tratar de tener acceso a las personas, en este caso al cristiano, ¿no? Entonces hay un conflicto espiritual real, am, y tenemos que siempre tener en cuenta esto. Estamos en una batalla, una guerra espiritual, pero también al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que no todo es demonio, que también está la carne, también está el sistema de este mundo que es maligno y no, no todo es demonio, ¿no? Am, el enemigo opera por engaño, puertas abiertas y legalidad. Eso hemos visto también en las lecciones anteriores. Hemos visto también diferentes tipos de pecados que abren puerta a, a ese tipo de acceso demoníaco. Y bueno, hemos visto la lección pasada, hemos visto los 9 pasos que menciona Derek Prince, que son para la liberación. Afirma la fe en Cristo, o sea que la persona tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, humillarse. Paso 3, confesar sus pecados, arrepentirse, perdonar a otros. Hemos visto también que la persona debe romper con lo que es el ocultismo, eh, prepararse para romper maldiciones de cualquier área de su vida, tomar su posición en Cristo Jesús ahora como cristiano y expulsar el demonio que esté ahí activo, ¿no? Y bueno, la semana pasada fuimos uno por uno mirando cada uno de esos pasos y hubo muchas preguntas en algunos de estos pasos, y yo creo que fue de gran edificación para todos y que creo que quedó bastante claro estos pasos y también am, hablamos mucho también lo que es eh, religiones de asiáticas como budismo, hinduismo y todo esto que también tiene, es muy peligroso y puede abrir puertas si se practica cosas relacionadas con esas religiones, ¿no? Am, Muy bien, hoy vamos a seguir un poco más en lo que es la persona que va a hacer la liberación o el cristiano que estará haciendo esta liberación. Hoy vamos a ver esta parte. El ministerio de liberación. Jesús abrió este ministerio a todos los creyentes. Marcos 16, 17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que todo cristiano, todo creyente puede participar o echar fuera demonios. Es algo que Jesús eh, dijo que es para todo el que cree en él, ¿no? Sus discípulos. Em, entonces, no es algo que solamente una élite o un tipo de persona con un estatus puede hacer, sino que es para todo cristiano. Am, pero normalmente este ministerio lo ejerce líderes espirituales, porque normalmente lo hacen porque tienen más experiencias y también aquellos que tienen dones en estas áreas son los que más están activos en, en el ministerio de liberación. Aunque normalmente lo ejercen ministros maduros, cualquier creyente puede hacerlo cuando la situación lo requiere. Hablamos también un poco sobre eso la semana pasada, que básicamente si el creyente está bajo autoridad de la iglesia,
del liderazgo de su iglesia está también es capaz de hacer la liberación. O sea, es para todos, ¿no? En general. Am, pero claro que en la iglesia tendremos personas con más experiencia en esta área que otros, ¿no? Y entonces normalmente se, se motiva que las personas con más experiencia hagan esto en la iglesia. Am, pero en principio es para todos. No sé si algunos de ustedes han participado en una liberación o están acompañados en una liberación. Ah, una o dos personas rápidamente puede compartir su primera experiencia con una liberación y cómo se sintió, como recién convertido y viste una liberación, o cómo fue tu primera experiencia al ver a alguien siendo liberado. ¿Alguien quiere compartir? Bueno, pastor, ay, Sí. perdón, no levanté la mano. En el retiro hay en el retiro de damas hay mucha liberación, se ven muchas liberaciones. Mi primera vez en el retiro fue sobrenatural, fue algo, sanidad, libertad, liberación, sanidad y restauración, Ujú. donde creo que todas vamos cargadas, donde el Señor trabaja diferentes áreas de nuestra vida y nos liberta, nos sana, nos restaura y salimos, como decir, listas para la batalla, para seguir en la lucha de la vida, de seguir luchando y seguir buscando al Señor. Pero es una experiencia bastante fuerte, cosas que uno no se imagina ver y las Ujú. ve y que piensa que solamente se ven las películas y realmente no es así, son reales. Con eso también eh, uno se da cuenta que las películas de terror o de miedo abren puertas, abren portales y que tenemos que tener cuidado con lo que vemos porque, como dice la palabra del Señor, que nuestros ojos son la ventana del alma. Ujú. Entonces tenemos que cuidar lo que vemos para que nuestros ojos no se contamine y pues por lo tanto nuestra alma no se contamine. De igual Yes. manera nuestros oídos. Hay que cuidar lo que escuchamos. Amén. Amén. Muchas Entonces, gracias por compartir, mi hermana Ledith. Así es. En retiro también hay muchas liberaciones. Dios hace cosas grandes y eso es poderoso. Así, las damas ya casi van en retiro, ¿no? Yo creo que están todas muy emocionadas por esto. Y gloria a Dios. Yo creo que va a ser poderoso. Si alguien más que quiera compartir cortamente una experiencia que tuvo en una liberación, Catherine, no la escuchamos. Tiene la mano levantada, pero no la escuchamos. Aló, ahora sí me escucho. Sí, ahora sí. No, era mi audífono. En una oportunidad eh, pensé que estaba invadida por una tristeza inmensa, Ujú. tan profunda que con depresión estaba pasando por por una separación, por un divorcio. Eso fue hace más de 8 años. Y estaba en ese tiempo, estaba comenzando los caminos, había recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Y tuve una reunión con una pastora que junto con unas hermanas también. Y me acuerdo que en ese tiempo oraron, tuvimos un momento de intimidad en una casa, donde empezaron a orar, a orar y a orar y a orar. Y yo sentí así que me arrancaron desde adentro ese dolor, ese sentimiento, o sea, todo, y fui llena, o sea, eso que experimentamos de que el Señor cambia el lamento por danza, de verdad yo lo experimenté. Y desde ahí, o sea, fue totalmente diferente. Y fue entonces, ahí fue cuando comprendí que la liberación fue
de esa, de tristeza, de dolor que yo tenía. Amén. Amén. Gracias por compartir. Un buen ejemplo aquí también de liberación. Así es. Am, Muy bien, entonces la liberación está para todos los cristianos. Pueden ejercer la liberación, ¿no? Y es un llamado para todo cristiano está eh, orar por los demás, aquellos que están aflictos, aquellos que están am, bajo algún tipo de opresión para que Dios los haga libre. No sé si Sebastián o Laura que añadí algo aquí en esta parte. Buenas noches a todos. Bendición, hermana Laura. Bueno, estaba recordando cuando pasó a preguntar acerca de la primera liberación. Yo recuerdo que yo estaba muy pequeña cuando la primera liberación que presencié, claro, como estaba tan niña, tenía para ahí unos 7, 8 años, a mí me dio mucho miedo, ¿cierto? Por la manifestación Ujú, que hubo de la persona. Pero bueno, en la medida que fui creciendo, que fui obviamente madurando con el Señor, cuando estaba en mi entrenamiento de liberación, yo recuerdo pues una de las primeras liberaciones que el Señor me llevó a hacer. Y pues claro, uno como está novato, siempre va uno con, digamos, miedo, con susto y qué va a pasar. Pero realmente aprendí mucho de ese día, ¿cierto? De que realmente no es uno, sino que realmente es el nombre de Jesús que tiene poder para sacar los demonios, ¿cierto? Para que pues, las personas puedan ser libres. Y, así es. y realmente es de muchísima bendición porque, eh, o sea, la vida de la persona puede ser completamente transformada, ¿cierto? Hay un cambio drástico después de una liberación, ¿cierto? Entonces, Amén. para mí, o sea, ese entrenamiento, esas primeras veces, pues fueron de mucho aprendizaje, ¿cierto? A pesar de que, si les confieso, sí me daba temor, ¿cierto? Pero Ya, realmente cuando uno va caminando en el Señor se da cuenta de que no hay que temer, ¿cierto? Porque muchas amén. veces las personas dicen, no, pero ¿cómo así que a usted le gusta esa parte del ministerio, de sacar demonios? Qué susto, qué miedo. Pero nos damos cuenta de que realmente es el Señor el que hace toda la obra y que la transformación que hay en las vidas pues no tiene precio, ¿cierto? Amén. Y obviamente pues también la recibí en mi propia vida, ¿cierto? Amén. Entonces es animar a las personas de que no hay que tener miedo, ¿cierto? No hay por qué temer. Obviamente, ¿cierto? Como hemos hablado en el curso, hay que tener una preparación, ¿cierto? Hay que tener una preparación y saber hacer las cosas en orden y conforme está en la palabra para uno no ir a sufrir las consecuencias, ¿cierto? Ya. Amén. Así es. Así es. Bueno, entonces hemos visto aquí como diferentes ejemplos, ¿no? de esta primera liberación que uno experimenta en su vida o ve en su vida con otras personas. Y bueno, lo importante aquí es con lo que también mencionó la hermana Laura, que no debemos tener miedo. Es un llamado para todos los cristianos, pueden hacerlo. Y hay muchas personas cautivas en este mundo. Y yo creo que hay trabajo para todos si realmente estamos entregados a Dios. Dios nos va a tocar, a orar, a interceder por personas que están atadas para que sean libres. Y bueno, que oigamos su voz y vamos en esa dirección. Y también por eso también hicimos este curso, ¿no? Porque el deseo de la iglesia es que todos puedan participar de una u otra forma en que las almas sean libres del cautiverio. Am, Aquí vamos a ver algunos principios para lo que es practicar la liberación. Aquí hablamos de las personas el grupo que va a hacer la liberación de alguien. Es importante, ya hemos hablado un poco sobre eso, pero aquí vamos más ordenadamente. Estar bajo autoridad espiritual. Eso es muy importante. La autoridad viene de Dios, Cristo, la iglesia. Para ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. Lucas 10:19, Mateos 28:18. Eh, quien no está bajo autoridad no tiene cobertura espiritual. La pregunta clave entonces, ¿ante quién soy responsable espiritualmente? Muchas veces se ve eso mucho, ¿no? Que hay personas que van como saltando de iglesia en iglesia buscando a quién liberar en una iglesia. No tienen una iglesia fija donde congregan y van como
nómadas espirituales, ¿no? De un lugar a otro, sin tener ah, responsabilidad con tener que prestar cuenta con a alguien de lo que está haciendo o cómo lo está haciendo. Y eso es peligroso. Todos nosotros debemos rendir cuenta dentro del cuerpo de Cristo. Y es importante estar bajo esta autoridad espiritual. Bien. em, si tenés algún ejemplo, Sebastián o Laura, sobre ese, puedes decir, sobre autoridad espiritual. Bueno, ya lo contaron la otra vez, ¿no? Sobre el ejemplo que el pastor dijo que no fuera ¿cómo se llama? Templo satánico, ¿no? Y que algunas personas sí fueron. Sí, señor, correcto. Sí, Bueno, esa parte de la autoridad es importante. Antes de citar el ejemplo, desde una perspectiva de que, por ejemplo, si una persona, o por ejemplo en nuestra experiencia, cuando nosotros atendíamos gente de nuestra propia iglesia, digamos, el pastor principal sabía que íbamos a estar trabajando con esas personas porque nos estaba dando la cobertura, ¿cierto? Importante, pues, trae que Dios es un Dios de orden y trabaja en ese orden, ¿cierto? Y que el mundo espiritual es de autoridades, así como nosotros tenemos autoridad en Dios, pues los demonios también tienen autoridades legales, pero si nosotros no estamos sujetos a nuestra autoridad, pues difícilmente vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo, o nosotros más bien participar con el Espíritu Santo para que otros sean libres. Entonces eso es importante. Y la otra, entonces dentro de la eclesía, esa parte, siempre muy de la mano del pastor principal o de mi autoridad inmediata, ¿cierto? Y el ejemplo es más de la cuestión territorial bajo la autoridad local. El ejemplo que yo mencionaba, que el pastor Gio ahora expresaba, es nosotros recibimos un equipo de misioneros de una iglesia de Medellín, Colombia. Nosotros vivíamos en Armenia, Colombia, y ellos llegan a hacer evangelismo y en un pueblo ahí en el Quindío que se llama Quimbaya hay un templo luciferino. Y ellos, digamos, en su deseo quisieron ir a orar para hacer oposición a este templo, pero el pastor principal dijo, no deben ir allá porque primero Dios no nos ha enviado a hacer este tipo de labor, o sea, no había una dirección puntual del Espíritu Santo, y segundo, porque la tarea la vamos a dejar en Armenia, que es donde Dios nos ha entregado la obra, ¿cierto? En desobediencia ellos se fueron y pues terminaron algunos de los hermanos en el hospital con asfixias, asmas y demás cuestiones físicas, o sea que desde lo espiritual trascendió a lo físico y les tocó ir al hospital por urgencias. Entonces ahí la importancia es siempre que nosotros estamos ministrando y liberando, siempre bajo la cobertura de nuestro líder, pastor principal, ¿cierto? La persona que está en nuestra autoridad. Y cuando lo hagamos, que sea también a donde Dios nos ha enviado, porque hay muchas personas que, bueno, digamos, se congregan en una iglesia y son miembros de la iglesia activos y piensan que eso también les da el derecho de estar expulsando demonios donde sea. Por ejemplo, entonces, en el barrio donde viven hay una señora que practica, digamos, es bruja, ¿cierto? Brujería o lectura de tarot, entonces empiezan a orar para hacerle oposición. La pregunta es, ¿Dios te ha llamado a hacer esa oposición o no? Porque los espíritus son territoriales y si yo no tengo una dirección del Espíritu Santo para eso, probablemente puedo empezar a recibir ataque. Yo he escuchado a algunas personas también que se han dedicado a este ministerio que por hacer, digamos, este tipo de cuestiones empezaron a tener problemas en su familia, en su salud. ¿Por qué? Porque Dios no los había enviado. Y yo también les ponía un ejemplo de una cuestión que a mí me pasó en misión cuando fui a Turquía, de que fui a declarar el nombre de Jesús y a evangelizar dentro de una eh, mezquita musulmana, pero Dios a mí no me había llamado. Fui por la invitación de un amigo y recuerdo que yo inmediatamente entro a ese templo y empiezo a declarar el nombre de Jesús y a orar. Se me sentó el encargado de la mezquita al lado y empezó él también a orar y yo decretaba el nombre de Jesús. Luego yo vuelvo a Colombia y producto de eso yo entré bajo el dominio, digámoslo así, o la autoridad de un demonio que en Colombia se me aparecía. Y me tocó entrar a un proceso de liberación y restauración por yo haber, digamos, no seguido una instrucción exacta del Espíritu Santo, sino haberme metido bajo la cobertura de algo que Dios no me había llamado a hacer. Entonces es importante la cobertura eclesial y segundo, que donde vayamos sea por dirección del Espíritu Santo y no ir de pronto de manera irresponsable
eh, presentando batallas que no tendremos que presentar, todo bajo el marco de lo que el Espíritu Santo nos guía y en el orden que el Espíritu Santo nos lo da, y bajo la cobertura y la autorización de nuestros pastores o autoridades locales. Yes, amén. Así es. Em, Hablando también sobre eso, que Dios, Dios está destronizando todos las potestades por medio de su iglesia, pero eso no significa que eh, uno está llamado para ir a pelear con todos ellos, ¿no? Hay lugares donde Dios nos pone, hay lugares donde Él quiere que estemos, pero si Él no te ha puesto en un lugar específico, no hay por qué ir allá a pelear. Es buscar problema para uno mismo, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte, así es. Am, Vamos a ver aquí también la otra parte, que es no ministrar solo. Eso es muy importante cuando estamos ministrando liberación a alguien. am, no ministrar solo. Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos, mostrando un principio de apoyo y protección en el ministerio. Eso vemos en Marcos 6:7, Lucas 10:1. ¿Alguno puede leer Marcos 6:7 ahí? Rápidamente, Marcos 6:7. Dice, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Aquí vemos entonces que Jesús envía de dos en dos. Y es muy importante esta parte, no ir solo. Eclesiastes 4:9 al 10 dice, a mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. En el ministerio de liberación pueden surgir situaciones espirituales, emocionales o físicas que requieren ayuda inmediata. Entonces, el hecho que, por ejemplo, si tú vas a orar por alguien por liberación, el hecho que la persona sea tal vez menor que tú o menos estatura que uno o que esté muy tranquila en ese momento, eso no significa que cuando empiece la liberación ella va a quedar así. Y puede haber casos donde hay una manifestación fuerte, hay una fuerza fuerte en la persona. Bueno, eh, han habido diferentes casos así, ¿no? Entonces, es importante tener este principio o dos o más personas ministrando a, a la persona. Eso ofrece que apoyo espiritual también en oración y autoridad, discernimiento adicional para confirmar lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, tal vez uno está orando y Dios le da el discernimiento al otro que está al lado, etcétera, o viceversa. Dios puede hablar una cosa con uno, luego mostrar otra cosa al otro. Am, Protección y cuidado pastoral durante la administración. Trabajar en equipo ayuda a mantener orden, seguridad y sabiduría en el proceso de liberación. Amén. Entonces, como iglesia, eso es muy importante. Nosotros creemos en el ministerio de liberación, pero siempre tiene que ser algo hecho en grupo, am, y tener este principio con nosotros, ¿no? Lo otro aquí es, también está un poco con lo anterior, no ministrar solo al sexo opuesto. Esto es importante. Un hombre ministra solo a una mujer, ah, no. Una mujer solo a un hombre tampoco. Es sabio no ministrar a una persona del sexo opuesto estando solo para mantener integridad, transparencia y buen testimonio. Entonces, eso es, como dice la hermana aquí, sumamente importante que impuso aquí. La hermana Vanessa, sí, sumamente importante. Um, 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda apariencia del mal. Es mejor ministrar en equipo, como hemos visto. Muchas veces el mejor equipo es un matrimonio que ministra en unidad, ofreciendo apoyo espiritual y cuidado pastoral durante la ministración. Eh, si posible, tener un matrimonio ahí ministrando, eso es muy importante también. Am,
En caso de una manifestación, se debe proceder con mucha prudencia cuando se ministra a una persona del sexo opuesto, ya que pueden ocurrir movimientos repentinos o pérdida momentánea de control físico. Eso es muy importante, no solo en la liberación, si estamos en un grupo de ministrando a una persona, sino también en la iglesia, cuando las personas pasan adelante. Eso también, los que ayudan también tienen que tener en cuenta esto, que en un momento la persona puede perder el control físico, caerse, am, y si, en ese momento pueden haber, am, por accidente, un toque en una parte del cuerpo de la persona que no es la intención. Entonces es importante que la mujer, si es una mujer, que sea una mujer y que esté detrás ahí, de ella para apoyarle en si algo pasa, ¿no? Y si es un hombre para evitar esos tipos de contactos, por accidentes, y entonces evitar esos tipos de cuestiones. Siempre tenemos que estar muy alerta en esta área. Por eso es importante tener ahí, no, no ministrar solo al sexo opuesto. Por esta razón es importante ministrar siempre en equipo para mantener orden, respeto y protección para todos. Así que eso también es importante. Muchas veces, muchas personas van por el impulso, ve a alguien siendo que necesita liberación, van, pero no tienen que tener en cuenta esta parte, ¿no? Oye, no puedo ir solo, necesito de alguien, necesito que alguien me apoye, necesito, si es el sexo opuesto, necesito a alguien de del sexo opuesto. Por ejemplo, dos hombres, ministrar a una sola mujer tampoco es recomendable, o dos mujeres a un hombre, siempre tener a alguien del mismo sexo ahí presente, para esos tipos de administración. Em, no sé si quieren añadir algo ahí, a Sebastián, Laura. Sí, Pato, yo creo que este punto es uno de los más importantes en el Ministerio de Liberación. Primero, sí, como decíamos en el pasaje, Jesús siempre los mandaba de dos en dos, y aún nosotros en la experiencia que tenemos hemos visto mayor resultado. Normalmente siempre ministramos en pareja, mi esposo y yo, y contamos con un intercesor, sobre todo cuando son liberaciones que requieren, las personas que han tenido sobre todo mucho involucramiento, sobre todo en ocultismo, o sí, que son cosas más pesadas. Es muy importante que haya también un intercesor, ¿cierto? Que esté respaldando la administración, y Mm, también es siempre mejor en equipo, o sea, juntos es mejor, porque también el Espíritu Santo llega a un punto, nos ha sucedido muchas veces en que, bueno, no avanza la administración o no sabemos, entonces la persona que está liderando la administración le pregunta al otro, bueno, ¿qué está revelando el Señor? Y en equipo, ¿cierto? El Señor ya, confirma lo que uno piensa que está pasando y el Señor confirma. Y lo del mismo sexo, obviamente, sí es completamente importante. Primero, por seguridad, por nuestra propia seguridad, los que ministramos, ¿cierto? Porque también pasa que muchas veces las personas que llegan a ser ministradas, bueno, puede que sí, que se conozcan de Jesús, que estén buscando mayor libertad, pero también puede que sus corazones, por la misma influencia demoníaca que tienen, pueden decir, no, es que allá en esa sala de liberación me hicieron esto o me hicieron esto otro, sí, empiezan a inventar cosas que pueden también después surgir en contra de las personas que están ministrando. Entonces, primero, si hay un equipo de dos o tres testigos, ¿cierto? Es mucho mejor. Y fuera de eso, pues que no se vayan a presentar como este tipo de situaciones por nuestra propia seguridad, no solamente física, perdón, por las manifestaciones, sino también en una parte legal, digámoslo de esa manera. ya. Sí, eso es muy importante también. Sí, hay mucha gente que se inventa cosas, ¿no? Y dice, no, como usted dice, y uno tiene que protegerse en esta área, y siempre tener testigos ahí presentes. No solamente en eso, también en otras cosas. Si uno va a entregar una profecía a alguien, es importante siempre tener a alguien extra, ahí, para que la persona luego no diga algo que tú no dijiste. Y, y siempre recomendamos también tener una tercera persona presente por si acaso, ¿no? Entonces, ahí está esta parte muy importante en la administración, y tenemos que tener, como prioridad número uno, esto aquí. Seguimos.
es el punto 4, usar la cruz y la palabra de Dios. La base de toda liberación es la obra redentora de Cristo en la cruz y la autoridad de la palabra de Dios. En la cruz Jesús venció al enemigo y quitó su poder de acusación sobre nosotros. Colosenses 2, 14 al 15. Por eso la liberación no depende de rituales, fórmulas o técnicas, sino en la victoria de Cristo y la verdad de las Escrituras. Efesios 6:17 también habla la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios proclamada con fe y autoridad en el nombre de Jesús confronta y derrota al enemigo. Aquí un principio, los demonios no temen títulos, argumentos o rituales religiosos, pero no pueden resistir la palabra de Dios proclamada con fe sobre la base de la cruz de Cristo. Eh, Eso es muy importante. La cruz de Cristo, la palabra de Dios es lo que usamos en la liberación, ¿no? Y muchas veces hay muchos rituales que la gente viene. Una vez me acuerdo que vino una mujer y había una persona endemoniada y esa mujer empezó a echarle agua, echarle agua por todo el cuerpo y dije, no, 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 eso no es bíblico y no es necesario. Am, lo que saca a los demonios no es ninguna agua ni nada de eso, sino que es la autoridad en nombre de Cristo Jesús. Hay personas que dicen, am, cuando alguien está atormentado por un demonio, ponga eso en tu casa, ponga sal, ponga ajo, todo eso son supersticiones y que debemos rechazar, que nada de eso ayuda con nada, esos son engaños. Solamente Jesús. Amén. No sé si hay pregunta en esta parte. Bueno, seguimos entonces. Ustedes están quietos hoy. Ah, am, un punto muy importante aquí, tener paciencia en el proceso. Yo Yo creo creo que que eh, es, es muy importante eso porque muchas veces uno quiere resultados rápidos y todos queremos que la persona sea libre rápidamente, pero a veces hay un proceso, ¿no? Am, y toma tiempo, oración, perseverancia. Jesús habló de este género, am, con nada puede salir sino con oración. Marcos 8, 9, 29. Entonces, requiere paciencia. A veces tú puedes decir, bueno, alguien, alguien se manifestó aquí, vamos a orar por ella, vamos a ministrar. Pero esa administración puede que dure 2 horas, 3 horas, 5 horas. Entonces, si realmente vas a hacerlo, ten en cuenta que eso puede durar por largo tiempo. Y muchas veces la gente se cansa y dice, no, ya está, ya no quiero seguir más con eso. Pero bueno, entonces no hubiera empezado, ¿no? Si lo vas a hacer, que lo haga am, con amor y con paciencia. No se trata de forzar resultados, sino de permitir que Dios obre en su tiempo y de su manera. Amén. Amén. Hermano Rory, sí, a mí me surge la pregunta, ante todo, buenas noches a todos, Dios les bendiga. bendiciones. En caso de que se empiece, pues, digamos, esta cuestión, y si paran, ¿puede tener eso también unas consecuencias? O, porque como se dice, que pueden demorarse a veces 2, 3 horas o hasta más. Y como lo dijo antes, es mejor no haber comenzado entonces. Esto podría traer consecuencias en caso tal de que traten de terminar más antes debido a que no han podido concluir o... Bueno, la consecuencia es que no se ha terminado, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, vamos a seguir mañana, por ejemplo, otro día, pero no porque no tiene paciencia, sino porque se ve que va a ser un proceso largo y uno necesita más tiempo para tratar con esto. Entonces, eso puede ser, pero el punto aquí es que hay que tener paciencia, ¿no? O sea, no es que yo empiezo y de repente veo que no salió en 15 minutos, pues ya está, dejo eso y me voy. Sino que amar a la persona y estar ahí por ella y si necesita más tiempo, ir con ella y si no puede lograr todo ahora, pues decirle, mira, vamos a poner una pausa aquí y vamos a seguir tal día y estaremos orando en ese proceso hasta llegar a este día
y seguir, o sea, que la persona vea el amor y el interés en su restauración y que no sea algo que nosotros hacemos por hacer y sin paciencia y sin amor. O sea, que en dado caso, digamos que se podría dividir, digamos, las entre comillas, en secciones, en caso de que el proceso dure más y que requiera más paciencia, más tiempo y todo eso a tratar con la persona. Claro, claro, eso sí. No sé Pregunta, si, ya. No sé si Sebastián Laura que añadir algo ahí o algún ejemplo que tengan. Bueno, me gustaría agregar y como confirmar lo que Rory decía, que muchas veces es por sesiones porque igual lo tocas ahí en el punto de dependencia del Espíritu Santo. Muchas veces Mm, vamos con la intención, digamos, de trabajar X situación en la vida de la persona, pero el Espíritu Santo está mostrando otra cosa que quiere trabajar porque para el Espíritu Santo en ese tiempo es más importante eso que lo otro, ¿cierto? ujú, Entonces, es la agenda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conoce y es el que guía a la persona y a los que están allí ayudándoles, siendo pues como canal de bendición para que pueda ser libre, pero la agenda la tiene el Espíritu Santo. Y recordar que hay gente, por ejemplo, que llega a Cristo con demasiadas heridas, y lo hablábamos creo que en la primera lección, que muchas veces es como cuando usted va al médico y necesita una cirugía, entonces primero entonces quizás te hacen la cirugía de corazón y luego la del riñón, porque si te hacen las dos cirugías al tiempo se corre mucho riesgo y así actúa Dios en el proceso de restauración del ser, ¿no? Quizás personas que han llegado con heridas de traumas, de adicciones, etcétera, pues Dios no va a trabajar todo inmediatamente en una sesión porque puede ser muy doloroso para la persona. Entonces, quizás hoy va a trabajar una parte y dentro de un tiempo puede trabajar otra parte, ¿cierto? Todo es lo que el Espíritu Santo vaya poniendo. A nosotros nos pasó un caso muy interesante con una muchacha en Colombia de la iglesia. Ella nos busca porque tenía problemas de la ira y ella estaba maltratando a su hija, producto de esa ira, ¿cierto? Estaba transmitiéndole, y pues estamos hablando de una persona cristiana, ¿no? Entonces tenía problemas de ira, pero recuerdo, nosotros ministrábamos siempre en la iglesia. Cuando yo entré a la iglesia, pues en la iglesia en días, muchas veces los domingos, otras veces entre semana, que la iglesia estuviera sola, porque muchas veces las personas, hay temas que quieren hablar, que les da pena de pronto que alguien los escuche o vergüenza, entonces pues que no hubiese nadie. Recuerdo que ese día nosotros llegábamos siempre antes para orar por la persona, etcétera, ¿cierto? Y yo llegué, entré a la iglesia y vi como un sacerdote, vi un sacerdote en la iglesia. Y entonces yo le dije a mi esposa, ok, cuando nosotros empezamos la administración ya con la muchacha, obviamente nosotros no le comentamos esto a la muchacha, pero pues entre mi esposa y yo siempre nos comunicamos, empezamos a ver que cuando empezamos a orar por ella, se le empezó como bueno, como a tornar una apariencia como de una Virgen María. Y después empezamos a preguntarle, ella venía de una tradición de catolicismo muy fuerte y venía de un lugar que se llama Río Sucio Risaralda, que es un lugar donde se hace el Carnaval del Diablo. Entonces allá hay un sincretismo entre el catolicismo y estas prácticas que parecen culturales pero son ocultistas, y ella había practicado eso. Y entonces no hicimos la sesión de la ira y que es un fruto y lo que estaba generando la ira en ese momento, sino fue trabajar el ocultismo. Pero ¿quién fue el que nos guió? Fue el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Fue nuestra agenda? No. Nosotros íbamos pensando en trabajar lo que ella nos había contado, pero el Espíritu Santo tenía otra cuestión que trabajar de fondo para después mm. poder trabajar la raíz de lo que estaba generando ese fruto llamado ira. Entonces, como por dar un ejemplo también. Amén, amén. Así es. Entonces hay que tener esta paciencia y ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y es importante que la persona vea que uno realmente quiere y desea su liberación y su libertad en Cristo. Aquí el punto es más tanto, Rory, volviendo a tu pregunta, es más tanto a aquellos que empiezan y de repente no quieren seguir más porque ya pasaron 15 minutos, ¿no? Aquí estamos diciendo que no, que hay que tener paciencia, aunque dure horas o días, o sea, un proceso de muchos días de consultas, etcétera, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Entonces, la paciencia, el punto 6 aquí, orden en la administración. Es fundamental que haya un solo líder guiando la administración, evitar que todos hablen o ministren al mismo tiempo, eso trae confusión y desorden. El líder es quien dirige, discierne y toma la decisión durante el proceso. Los demás deben apoyar en intercesión y oración, no en
no intervención directa. Toda revelación del Espíritu Santo debe ser transmitida al líder, compartida con permiso. Dios obra en orden, no en confusión. Eso también es muy importante. En el momento de liberación, muchas veces cuando estamos en grupo, todos están orando, todos están intercediendo y puede venir el momento que todos quieren decir algo, todos quieren ah, reprender algo y entonces crea ese ambiente de desorden, ¿no? Es importante que haya un líder que esté guiando esta liberación, que los demás estén intercediendo, orando, y si alguno quiere decir algo o reprender algo, que hable con el líder, mira, siento de reprender esto, vamos, y entonces el líder sigue con este punto o autoriza a la persona para seguir orando en esta área. Entonces, muy importante el orden en la administración, porque si no se vuelve caos y el enemigo, pues, le encanta el caos, ¿no? Am, y no sé si tiene un punto ahí, Sebastián, Laura, sobre esto. Yo creo que es un momento donde todos están muy, in- todo del grupo está intensamente orando, clamando, y todos a veces sienten el deseo de decir algo, o el Espíritu Santo le muestra algo y uno ya quiere hablar, pero es importante tener este orden ahí en la administración, ¿no? Muy bien. Nos, Orden. Sí, nosotros, ay, qué pena, pastor, nosotros no por lo pasa. general con Laura, cuando ministramos, o de pronto había una tercera persona ahí, digamos, pues que también estaba ayudándonos y también aprendiendo, porque esto muchas veces se aprende es también haciéndolo, ¿no? No es como, bueno, Ya. algo así, ¿cierto? Y muchas veces lo que nosotros hacíamos era que le escribíamos en un papelito al que estaba liderando: hey, mira, yo siento el Espíritu Santo, digamos que hay una herida materna o paterna, o bueno, lo que el Espíritu Santo vaya revelando, y se le pasaba el papelito como para no coartar el proceso o interrumpirlo, pero que el líder se estuviera dando cuenta a medida que iba avanzando la administración, cuál era el sentir. Y al final es algo muy bonito porque cuando uno está administrando, el Espíritu Santo hace unidad y al final todos llegamos a la conclusión de que pone los mismos sentires, es decir, sí revela cosas, pero dentro del mismo marco, como confirmación. Entonces el líder está orando, por ejemplo, por bueno, una iniquidad generacional y las otras personas empiezan o a profundizar en ella o a evidenciar eso. Entonces es como, lo bonito de esto es que es el Espíritu Santo poniéndose a sentir esa unidad para poder ayudar a la persona a tener libertad. Amén. Así es. Sí, aquí yo creo que en un término, en un momento práctico, digamos que estamos en la iglesia y de repente una persona está orando por otra o ministrando a otra y de repente se manifiesta algo. Es importante que si otros vengan a ayudar, como hemos visto que es importante estar en equipo, y los que vengan a ayudar, permite que la persona que empezó esto siga ministrando, y ellos sigan ayudando ahí, o intercediendo en este caso. Y como usted dijo, si el Espíritu Santo te da algo para decir, hablar con el líder. Me gustó esta parte de escribirlo, sí, en papel también, para que no interrumpí en ese momento. Y es muy interesante. Yo creo que también aquí es muy importante, em, si volvemos a la parte de ministrar al, al sexto opositor, em, decir que es importante si tú sientes de por ejemplo, hay algo en su estómago, digamos. Si el hombre está orando por una mujer, están ahí y siente que hay algo en su estómago, es importante que el hombre no toque el estómago de la mujer, sino que llame a a una mujer para hacerlo, ¿no? Am, y esos tipos de cosas me vino aquí a la mente mientras hablábamos sobre esto. Que, que no se toca ninguna parte, solo la cabeza y listo, nada más. Y todo lo que se ha hecho por una mujer en este caso. Am, y también como cristiano tenemos que estar alerta a eso, ¿no? Imagina que tú estás en la iglesia y alguien empieza a ministrar a una persona y, y es del sexo opuesto. am,
ya tú como, imagina que una mujer se manifiesta en ese momento, tú como mujer tienes que ir directamente a estar ahí para apoyar. No esperar a que otros vengan, sino que una vez que tú ves que una mujer está siendo ministrada y no hay mujer ahí a su lado, tú como mujer estar ahí lista para apoyar en este caso, ¿no? Y, y si sientes algo, entonces compartir con la persona que está ministrando en este momento. Bueno, entonces este orden hay que tener en la administración. Am, no sé si hay pregunta en esta área. Bueno, seguimos. Entonces, es importante también cubrirse con la sangre de Cristo como ministros, como personas que están ministrando. Am, antes de ministrar es importante afirmar nuestra posición en la obra de la cruz. La sangre de Jesús es nuestra base de protección, limpieza y victoria. No es un ritual ni una fórmula, sino una verdad espiritual que proclamamos en fe. Después de ministrar es bueno orar y entregar todo a Dios, descansando en su cobertura. Recordamos que nuestra seguridad no está en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ya hizo. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 12:11 habla de los que han vencido por la sangre del Cordero, ¿no? Hebreos 10:19 tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesús. Entonces es importante cubrirse con la sangre de Cristo. Vamos al punto 8. Actitud del ministro. Tenemos que tener humildad como fundamental al ministrar a las personas. Reconocer que todo viene de Dios, no de nosotros. Dependencia de Dios, ministrar guiados por el Espíritu Santo, no por emoción. Es el Espíritu Santo quien hace la obra, ¿no? Amor y compasión, muy importante aquí, ¿no? Ve a la persona como alguien que necesita restauración, no juicio. Tenemos que tener este amor y esta compasión por esta persona. No se trata de que voy a mostrar el don que tengo aquí en este momento, sino no, yo amo a esta persona, tengo compasión por esta persona y quiero su restauración. Y deseo que Cristo la restaure. Am, no buscar protagonismo, ¿no? Cristo es el centro, no el ministro. Eso es importante también. Y de hecho también, yo creo que es muy importante también cuando uno está ministrando, si uno ya tiene mucha experiencia, am, también si hay alguien nuevo, darle la oportunidad de hacer una oración para reprender o para que la persona vaya aprendiendo, ¿no? También dar espacio para que otros también practiquen la liberación. Gálatas 6:1 dice restaurar con espíritu de mansedumbre. Tenemos que tener ese espíritu de mansedumbre en este caso. No sé si queréis añadir algo aquí, Sebastián. Yo creo que este punto es muy importante también porque, Ujú, como yo les decía anteriormente, cuando Dios lo llama a un ministerio de liberación, ¿cierto? Pues debe haber una previa preparación. Y hay muchas personas, como dice aquí, que se pueden volver, digamos, como orgullosas, ¿cierto? Simplemente por decir, ay, no, es que yo oré por esta persona y el demonio me obedeció, ¿sí? ujú, Pero realmente sabemos de que los demonios huyen es ante el nombre de Jesús. Y es muy importante uno mantener ese corazón humilde y reconociendo de que Dios es el que hace la obra, de que solamente Dios puede venir y traer la sanidad y la libertad que la persona necesita. Y yo creo que este ministerio sí lo mueve, como dice ahí, es la compasión. Nos mueve ver que si la persona está, digamos, encarcelada, si está sufriendo, si está siendo atormentada, y en el nombre de Jesús tenemos la autoridad, pues qué bendición poder orar los unos por los otros. amén. Y, y este ministerio, yo creo que si las personas que, pues, obviamente, como hablamos anteriormente, todos estamos llamados a sacar el demonio, ¿cierto? Porque Jesús lo dijo. Pero sí hay otras personas que, digamos, tienen, digamos, un ministerio, ¿cierto? O sea, es decir, que van a estar ejerciendo una liberación constantemente, ¿sí? Como parte de Ujú, su llamado, parte del propósito que tienen en Dios. Y yo creo que es muy bonito cuando también las personas quieren aprender como el pastor estaba diciendo. Porque, por ejemplo,
todos estamos llamados, pero bueno, Laura, pero yo no sé cómo oro para poder que un demonio salga, ¿cierto? Entonces también es muy importante como que las personas que quieran aprender pues puedan ser instruidas en un medio que sea seguro. Sí, yo recuerdo cuando yo empecé con mi entrenamiento, nos daban, ¿cierto? Una oportunidad, estábamos siempre ministrando con una persona que tenía mucha experiencia. Siempre había un voluntario, o sea, nos ministrábamos, obviamente, los unos a los otros cuando estábamos aprendiendo en un lugar seguro. Y yo creo que esa es la mejor manera de aprender, es haciendo, ¿cierto? Pero pues siempre con una persona que tenga la experiencia por si hay una manifestación y, digamos, uno está novato y de pronto se puede asustar o le va a dar miedo o no tiene tampoco la preparación espiritual que se necesita. Recuerdo un caso de un señor, digamos, que también estaba aprendiendo, pero digamos, su vida espiritual no estaba muy bien con Dios y tenía un pecado oculto, pues el demonio no se le quiso salir y le delató su pecado que era oculto, ¿cierto? Le dijo, no, pero pues tú quién eres si tú estás en pecado de adulterio, ¿sí? Entonces, también de eso es la importancia pues de tener una vida de santidad, una vida de preparación en oración, en ayuno. Como decía el Señor Jesús, hay solamente un género que sale con oración y ayuno y eso requiere pues una vida de intimidad constante con el Señor para poder que los demonios se sometan, ¿cierto? Mm. Yes, así es. ¿Alguna pregunta en esta área? Bueno, seguimos entonces. Aparte 9 aquí. Señales de alerta, casos sensibles. En el Ministerio de Liberación es importante reconocer situaciones que requieren mayor cuidado y sabiduría, problemas psiquiátricos severos, por ejemplo, traumas profundos, abusos, rechazo, heridas emocionales, adicciones graves, conductas autodestructivas como autolesión, pensamientos suicidas. ¿Cómo proceder? Continuar con ayuda profesional cuando sea necesario, médica o psicológica. Actuar con sabiduría y discernimiento, acompañar con amor y paciencia, no reemplazar el discipulado. O sea, aquí son muchas veces esos casos, ¿no? Esos casos que son muy sensibles, casos muy fuertes. Y, por ejemplo, si alguien viene que está bajo una medicina psiquiatra, am, uno empieza el proceso de liberación con la persona, pero eso no significa que tú vas a decir, a partir de hoy no usas más la medicina, sino que va quitando ah, poco a poco, que sea con guianza también de los psiquiatras en este caso, am, sabiendo que a veces es un proceso, ¿no? A veces es un proceso. Yo creo que ustedes mencionaron también una parte, si no, Laura, Sebastián, sobre alguien que estaba bajo un medicamento. Sí, pastor, es muy importante, digamos, las personas que tienen traumas severos. Se trabaja, ¿cierto?, en equipo, de mano con los especialistas, porque yo les dije la vez pasada que el hecho de que usen, digamos, como medicina psiquiátrica para ellos va a ser como un bastoncito, ¿cierto?, que les va a ayudar a caminar mientras el proceso de restauración se hace efectivo. Ujú. Entonces, y llega al punto en que la persona, bueno, Dios la sana completamente, Dios hace su proceso y la persona abandona, ¿cierto? Y deja ya el tratamiento psiquiátrico. Pero pues también es un proceso, porque digamos, cuando estamos hablando obviamente de daños severos, ¿cierto? Cuando hay un daño severo, pero es muy bonito porque Dios hace la obra. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias mujeres, sobre todo que han sido abusadas sexualmente, y el proceso, sí, muchas veces es largo, muchas veces pueden ser, ¿cierto? Meses, años, dependiendo pues del daño, pero siempre vemos cómo Dios se glorifica y restaura la vida de las personas. Y en esta parte también, digamos, cuando uno va a ministrar una mujer o un hombre, ¿cierto? Porque también sucede hombres que han sido abusados sexualmente, es muy importante uno no ir a imponer manos de una vez, no ir a tocar de una vez, ¿cierto? Porque uno siempre, al poner las manos, uno siempre hay que pedir permiso, ¿cierto? Porque pues una persona que puede estar, para no ir a causar un detonante, ¿cierto? Entonces uno siempre pide permiso, puedo colocar tu mano en el estómago, puedo tocar la mano, puedo, ¿sí? Sobre todo con Ya. este tipo de personas, es mejor siempre uno pedir permiso antes de, para que no se vayan como a asustar o no se vayan a generar como un detonante que les desencadene una reacción, ¿cierto?
por causa de los traumas que han tenido. Pero digo que es una bendición también, pues, y trabajar de la mano de los especialistas y Dios hace su obra perfecta. Yo tuve la oportunidad de conocer una señora en Inglaterra, ya fue abusada sexualmente severamente, ¿cierto? Desde muy temprana edad, como desde los 2 años, por su padre. Entonces esto, obviamente, el daño es más grande, ¿cierto? Cuando es la persona que debe cuidar y proteger. Y ella, bueno, tenía muchísimas complicaciones, era una paciente psiquiátrica, y bueno, hasta que la pudieron estabilizar un poquito con medicamentos, ¿cierto? Ya era cristiana. Cuando pudo ser estabilizada por los medicamentos, ¿cierto? Ya estaba pues en un estado de tranquilidad y en ese estado se pudo empezar a ministrar. Y ella hoy en día es una mujer que pues ministra a otras mujeres y ha desarrollado un ministerio muy bonito de liberación en esa área. Entonces yo digo que sí, o sea, porque también conozco personas cristianas que dicen, no, pero si usted entonces no está confiando en Dios porque usted se está yendo al psiquiatra, o usted no confía en Dios porque el psicólogo no le va a servir. Y yo creo pues que podemos trabajar de la mano y que Dios también le da sabiduría al hombre. Así es. De hecho, está también ese ejemplo de los 10 leprosos, ¿no? Que Jesús los sanó, pero, o sea, Jesús dijo, ve a verte por el sacerdote. Pues Jesús no tendría que mandarlos porque podría decir, no, ya están sanos, ya está. Pero él dijo, no, haga el proceso ahí como está. Y bueno, eso, la medicina es una bendición también que podamos tener la medicina que tenemos hoy y, y que puede ayudar también en ese proceso, ¿no? Como usted mencionaba aquí. Em, Veamos aquí, hay una pregunta aquí. am, ¿Debe ser primero una persona con traumas ser liberada antes de ser nombrada líder? Es una buena pregunta. Laura, ya que estabas. Sí. Bueno, yo creo que sí está muy buena la pregunta, estamos aquí hablando con mi esposo. Ujú, Es que ahí vamos al dependiendo, ¿cierto? Yo creo que es un depende de, porque el ministerio, bueno, la sanidad, la liberación, todo se da en torno al discipulado, ¿cierto? Normalmente no vamos a ministrar a una persona o algo así, pues que no quiera ser discipulada, ¿cierto? Por lo que hablamos en las clases anteriores, porque va a ser peor su estado si la persona no quiere recaer en su pecado. Pero si es una persona que está siendo discipulada y en medio del discipulado pues se da cuenta que tiene un trauma, que necesita liberación, o es una persona que ya está en liderazgo, porque nos ha sucedido a nosotros que hemos trabajado con personas que ya están en el liderazgo, pero tienen traumas, ¿cierto? Entonces yo digo ya, pues que debe ser, yo creo que no tenga que ser una condición, ¿cierto? Como que si usted no está completamente sano y libre, entonces no puede ejercer el liderazgo, yo no creo, porque yo creo que todos estamos en un proceso. ya, Que por lo general nosotros intentamos como estandarizar o estratificar la herida, entonces, porque tiene un trauma puede ser más delicado, digamos, que otro tipo de pecados, pero quizás muchas veces estas personas, nosotros hemos visto también en el ministerio que han sufrido traumas profundos, son personas que Dios levantan un liderazgo muy fuerte y que ese trauma es el que le permite ir a rescatar a esas personas que nadie va por temor o lo que sea, porque él ya estuvo en esa condición, ¿cierto? ujú, Entonces es más fácil ser empático en esos aspectos, pero ya dentro de la eclesía, desde que esté, o sea, nuestra concepción, desde que esté en el ambiente del discipulado, es decir, esta persona tiene, digamos, está siendo discipulado, mentoreado, está siendo obviamente tratado en esa área y está rindiendo cuentas, como usted lo expresaba al inicio, podría ejercer un liderazgo, porque yo como le voy a decir a una persona por un trauma no haga la gran comisión o no disipule, ¿cierto? Pero todo en el ámbito de la eclesía y que esté bajo autoridad, porque obviamente tendrá que dar cuentas y ser evaluado en eso, pero al final Dios es el que guía y no es como ponerle un descalificativo a la persona, no, esta persona fue abusada, entonces no. Lo importante es que personas, digamos, que han sufrido abuso de cualquier tipo, físico, sexual, emocional, pues estén en ese ambiente del discipulado y de la restauración, porque una persona que no es restaurada en esa área, por lo general va a replicar ese comportamiento, pero si está en un ambiente de discipulado, de restauración, está rindiendo cuentas, tiene una buena relación con Dios, ¿cierto? Yo no veo por qué no puede ejercer un liderazgo, ¿no?
siempre y cuando todas esas prerrogativas pues se empiecen a dar en la vida de él y que el líder inmediato vea un fruto en la persona, pero si no ve un fruto o es una persona pues como nueva, es mejor primero hacer un correcto proceso y ya después liderar. Y eso no solo, digamos, con la cuestión digamos, del trauma, sino cualquier liderazgo que se ejerza dentro de la iglesia, o usted me corregirá, pastor, pues tiene que estar supeditado obviamente a unos frutos, no llegar a un neófito y de una se le delega una responsabilidad, eso no es lo correcto, sino que haya un debido proceso. Así es, así es. Sí, claro, entonces en ese proceso uno va viendo los frutos, como usted dice, y va viendo si los frutos son buenos. Pero no quita que más adelante pueda uno darse cuenta, oye, esto hay que trabajar en esto, ya después que la persona está en una posición de líder y se trabaja en eso. O sea, todos estamos, como usted dice, en un proceso, ¿no? Pero los frutos son muy, muy importantes al principio para ver qué tipo de persona es, ¿no? ¿Qué tipo de fruto está dando esta persona? Buena pregunta. Bueno, aquí preguntaron si la palabra eclesia am, tiene que ver con Eclesiastes. No, eclesia es la iglesia am, del griego. En el griego se dice así. Bueno, am, seguimos entonces. Entonces, aquí hemos visto el punto 9 de estos casos que son muy sensibles. Am, Vemos también, y hablamos un poco sobre eso, pero puse también esta parte, evitar prácticas no bíblicas. ah, no basa la administración en fórmulas secretas. Eh, a veces hay gente que- que cuando está administrando parece que tiene como una fórmula secreta que ellos saben o algo. La administración no es fórmulas secretas ni nada de eso, es Biblia. Am, Nombres extraños de demonios, empezar a nombrar todo tipo de nombres raros de demonios. Tampoco es esto la intención. am, Mapas espirituales sin bases bíblicas, empezar a hacer mapas de territorios, de todo esto. Am, Rituales inventados, también se debe evitar cualquier tipo de ritual. am, porque aquí no se trata de una fórmula, ¿no? Aquí no se trata de un ritual, se trata de Cristo, de que Cristo va a liberar a esta persona y que va a ser libre para la gloria de Él. No se trata de rituales que podamos tener o una fórmula que podamos tener, porque entonces la confianza va a estar en la fórmula, ¿no? No más en Cristo. Yo creo que por eso Jesús lo dejó así, que es importante ver que cada administración es diferente. No sé si Sebastián y Laura podrán decir algo sobre eso después, pero Am, las personas que hemos ministrado, que necesitan liberación, cada uno es diferente y cada uno lleva un proceso distinto del otro. Uno tiene experiencias de otros en el pasado, pero no siempre es igual, por lo cual uno siempre está dependiendo del Espíritu Santo y no de fórmulas, no de fórmulas, evitar cualquier tipo de fórmulas en este caso. Entonces la Biblia lo que enfatiza es el arrepentimiento, como vimos, la verdad, fe, autoridad en Cristo, armadura de Dios. Am, y bueno, he visto como personas, por ejemplo, echan aguas para liberar, otros pegan a la persona en la cabeza. Eso yo quisiera también añadir aquí, cuando alguien se manifiesta, es muy importante que nosotros mantengamos nuestro dominio propio y nuestra paciencia. Porque ese demonio usando a esta persona puede empezar a decir cosas, puede empezar a ofenderte con palabras. Y he visto que como que hay gente que pierde la paciencia y empieza a, a ponerse bravo con el demonio, ¿no? O con la persona. Y uno no puede ir a luchar una guerra a ese nivel. A uno tiene que tener mucho, mucho cuidado con esto. Y hay personas que a veces empieza a, a querer como agredir al demonio, pero está agrediendo a la persona. Entonces eso es muy peligroso. Am, Tienes que controlarte en todo momento, controlarse en todo momento. Sebastián, ¿quiere decir algo ahí o Laura? ¿Ustedes tienen experiencia con eso? Sí, pastor. Realmente en torno al Ministerio de Liberación, pues hay muchas formas, ¿cierto? Que se ven de diferentes ministerios Ya. y hay unas más
¿cómo lo podemos decir? Extravagantes que otras, por decirlo Sí, de alguna manera. En lo particular, ¿cierto? Nosotros nos gusta guiarnos conforme está en la palabra, ¿cierto? ya, Dios nos da autoridad en el nombre de Jesús y no hay necesidad de uno de gritar, ¿cierto? Para que el demonio salga, no hay necesidad de que sea como un show, un espectáculo, ¿cierto? De una manera extravagante para que el demonio salga. Nosotros tenemos autoridad y muchas veces, eh, dependiendo, bueno, con el demonio que uno esté tratando, ¿cierto? Uno también le dice, bueno, vas a salir en silencio sin hacer daño a la persona y muchas veces ellos salen en silencio solamente por la boca, bueno, la respiración, dependiendo, ¿cierto? Con el demonio que se esté tratando sin necesidad uno de agredir a la persona, porque un día sí veíamos con mi esposo, bueno, no voy a decir el nombre de este reconocido personaje que hace liberaciones, pero les pones como una cruz y bueno, hay gente que sí les golpean la cabeza o digo, bueno, no hay necesidad, ¿cierto? Y realmente la entiendo. autoridad está en el nombre de Jesús, ahí está. Y también lo otro, pues es cuando ya el demonio empieza a manifestarse y a hablar, hay muchos demonios, obviamente, que ellos no van a querer salir de ahí fácilmente y no van a querer dejar ese cuerpo y van a poner resistencia, pero pues ahí también va en la persona que está ministrando en ejercer la autoridad que Dios ha dado, ¿cierto? Mm, Porque el demonio no se puede resistir ante el nombre de Jesús. Y de ahí la importancia también de lo que hablamos, de que por eso es llevar a la persona antes de, a que ella pueda confesar sus pecados, a que pueda perdonar a otros, porque de esta manera ya el demonio pierde como esa legalidad y el momento de hacer la expulsión, pues él va a salir más fácilmente, ¿no? Porque no tiene como de qué agarrarse, ¿sí? ya, Esto pues es algo que hemos aprendido nosotros en la experiencia. Si la persona no ha perdonado, si la persona tiene un pecado oculto, el demonio pone demasiada resistencia para salir. Eso no insista, le insista que no se va a querer ir, ¿cierto? ya, Pero Sí, cuando la persona ya ha falta. hecho un proceso de arrepentimiento, de perdonar a otros, el demonio se va inmediatamente porque no tiene por qué estar ahí arraigado. Y también, pues también va también en la perseverancia porque si muchas veces los demonios se van a manifestar y van a empezar a hablar cosas, pero también tenemos autoridad en el nombre de Jesús para que ellos se silencien. Si uno les dice se silencian, o si digamos en algún momento uno necesita una información para por qué ingresó el demonio, ¿cierto? O desde cuándo ingresó para poder, pues uno simplemente pregunta y ya después le dice que se silencia y se vaya. Entonces yo creo amén. que eso, pero pues nosotros sí realmente no apoyamos, ¿cierto? Como ese tipo de prácticas que sean extravagantes o que puedan antes asustar a la persona. No, y lo otro Ya, es que entender que sea el demonio que sea, obviamente porque hay jerarquía, ¿cierto? Pues eso no es el tema de hoy ni de estas clases, ¿cierto? De monología, pero todo se sujeta al nombre de Cristo, el señorío de Cristo. O sea, por más rango que tenga un demonio, no es más grande que nuestro Dios. Y a mí me pasó un día algo bien curioso. Una vez me busqué una persona que había practicado la masonería a alto rango para una consejería, ¿cierto? Y yo me reuní con la persona, pero no tenía intención de administración ni nada de eso, simplemente escucharlo, porque estaba pasando por un momento difícil en la vida, y me dijo que orara por él, y yo empecé a orar por él, a que Dios viera la revelación de la persona de Jesús, y bueno, el Espíritu Santo me guió. Cuando terminamos la oración, la persona me expresaba que él sentía que habían como cosas que querían hablar a través de él, pero yo nunca oré para que los demonios no hablaran, yo nunca oré, ni siquiera mencioné demonios. Pero ¿por qué les ilustro eso? Porque Dios estaba al control, o sea, nosotros solo somos una vasija, ¿cierto? Y recuerdo que sí, obviamente yo terminé muy extenuado físicamente, hubo mucha oposición ahí en la oración, pero fue una oración como para que Dios le diera paz y revelación a la persona. Pero él me cuenta eso y yo entendí que los demonios no se pueden manifestar sin que el mismo Dios se lo permita, porque Él es el soberano, ¿cierto? Entonces también uno tener paz, porque mucha gente, no, yo no quiero de pronto incursionar en este ministerio o ayudar personas a través de la diversión porque me da miedo escuchar un demonio. Bueno, entender que esos demonios tiemblan ante el nombre de Jesús y se someten al nombre de Cristo. Entonces nosotros podemos ir con toda tranquilidad de que si Dios no tiene en ese momento ellos no tienen autoridad para manifestarse cuando quieran, sino solo cuando el Espíritu Santo permite por cosas muy puntuales, pues que tengan que... Y la mayoría de los casos nosotros hemos visto que los demonios se van a través de, digamos, una escupa, un toser, o cosas muy simples, porque pensamos que es como un exorcismo que nos mostraban en esas películas de terror. Pues yo vi algunas cuando no era cristiano y que eso era tenebroso. No, el diseño de Dios es muy práctico y muy sencillo. amén. Así es, amén. Muy bien.
seguimos en el punto aquí. Hay que, un poco también añadiendo a esta parte lo que habló el hermano Sebastián, la hermana Laura, la liberación debe preservar la dignidad de la persona, ¿no? La persona no es un espectáculo. Ministramos con respeto, mansedumbre, compasión, discreción. Cristo vino a restaurar, no a avergonzar. El ministro no debe exponer innecesariamente a las personas. Gálatas 6:1. Eso, como comentaba Laura y Sebastián, hay personas que usan esos momentos para hacer un show, ¿no? Y eso no debe ser la intención del ministro. Tiene que ser la restauración y la dignidad de la persona. Am, no, no está uno ahí para hacer show con la gente. Eh, Eso no es el propósito. Y lamentablemente pasa mucho esto, pero que nosotros seamos una iglesia que ama a las personas y ama también la dignidad de las personas como Cristo ama a las personas y, y que queramos su restauración, no hacer un show delante de todos. Hermana Nora, Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga a todos. buenas noches, Eh, bendiciones. amén. Yo tengo una pregunta, pastor, porque hoy me llama un hermano y me dice que él entró en un tiempo de liberación porque sentía mucha carga y se sentía muy mal y puso oraciones de liberación y entró en ese tiempo. Y él dice que cuando terminó, que pasó más de una hora y que cuando terminó tenía una herida bastante pronunciada en la palma de la mano y que él entiende que fue libre por esa herida. Y digo, una herida. Y me dice, sí, y me la muestra. Entonces, a su pensar, él piensa que por medio de esa herida, Dios lo liberó. Entonces digo, mira, para mí Dios no tiene esa manera de actuar porque Dios no te va a provocar a ti un daño físico en tu cuerpo para liberarte de nada. Y por otra parte, pienso yo, no sé, que sea probable que tú hayas tenido esa herida y que tú no te hayas dado cuenta cocinando o algo, porque a mí me ha pasado que me he hecho algún golpe o algo y después yo misma no sé ni cómo me lo hice. Entonces yo le dije, porque por otra parte, si tú estás en un tiempo de liberación, los demonios te tienen que someter delante de la presencia de Jesús. Entonces, ¿cómo es que te van a causar una herida? Porque sí, bajo una influencia demoníaca tú puedes sufrir aruñazo, heridas y muchas otras cosas. Pero esto es así que en medio de una liberación uno puede presentar una marca así tan evidente. Mm. Bueno, yo creo que un punto importante ahí es la primera parte, ¿no? Lo que es que él mismo se va en su proceso de liberación. No sé si él estaba siendo guiado por alguien o por sus pastores o... No, no, no. Ok. Él se estaba haciendo esa liberación al mismo. Sí, entonces como hemos hablado aquí al principio de este curso, no es recomendable hacer estos tipos de cosas porque para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo de Cristo, ¿no? Y, y ahí necesitamos unos de los otros y Dios lo hizo de esta forma. Entonces, cuando uno va solo a esos tipos de cosas es muy, muy peligroso porque ya no está bajo lo que hablamos, ¿no? Haciendo bajo la autoridad ah, de la iglesia en este caso. Y uno puede ser fácilmente engañado porque no hay nadie para que rindas cuenta. Entonces, en este caso, esta herida es justamente un buen ejemplo de que, como no rinde cuenta a nadie, entonces él identifica esto como algo demoníaco y para él es esto porque nadie le puede decir nada. Entonces, am, es muy peligroso ese tipo de actitud. No, él identifica eso que como que fue una señal de que Dios lo liberó con Ya. esa herida. Entonces digo yo, pero ¿cómo el Señor para liberarte de algo te va a dar
una herida así. Sí, pero es justamente, pero él identifica así y no hay nadie que le diga el contrario, porque Sí, 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 ya no, entiendo, no sí. tiene, o sea, no rinde cuenta a nadie. Entonces, No, y eh, acaso terminó poniéndose bravo conmigo porque yo no entendí su punto de vista. Digo, para mí no, no. Y entonces porque yo terminé diciéndole, mira, yo no te puedo, si tú dices que es así, yo no tengo la certeza de lo que tú me estás hablando. Yo pienso que eso no viene de Dios y un espíritu inmundo, si tú estás mencionando el nombre de Jesucristo, porque yo he estado, un ejemplo, yo he sufrido un ataque durmiendo espiritual y se me ha quitado el habla y todo, pero yo he mencionado el nombre de Jesús en el espíritu y me ha soltado el demonio, ¿entiendes? Entonces yo eso no lo puedo entender de esa manera. ya, ya, Entonces él, bueno, no, dígole yo, bueno, en todo caso yo prefiero pensar y sé que es así, que no tienen la autoridad para, en medio de tú estar recibiendo una liberación, como tú dices, que te sientes liberado y te hicieron una herida ya, así. ya, ya. Entonces, bueno, ya. Sí, eso es casos de personas que se isolan, ¿no? Y eso es muy, muy peligroso. Yo creo Mm, que como cristianos no fuimos llamados a isolarnos y menos en esos procesos de liberación. mm. No sé si Laura y Sebastián quisieran añadir algo ahí a esa pregunta. Bueno, pastor, yo creo que la Biblia habla claro acerca de eso. Cuando uno ve los casos en que Jesús o los discípulos de Jesús participaron en el ministerio de la restauración y la liberación, vemos que trajo sanidad, pero nunca autolaceración o herida, ¿cierto? Por el Ya, contrario, Mm, vemos que cuando hay una influencia demoníaca, lo vemos en el Gadareno, en el joven que el papá cuenta que desde niño el demonio lo tiraba al fuego y al agua. El demonio sí es el que hiere. En este caso, yo no veo una cuestión bíblica para decir que yo hiriéndome, el demonio va a salir. Más bien ese demonio, un demonio sí puede herirte y ahí va a permanecer y te puede poner el engaño de que fuiste libre a través de eso. mm, Y de hecho, si tú ves el satanismo o el ocultismo que hacen, ellos mismos se cortan para hacer pactos de sangre y esto. Entonces yo veo que mm, este tipo de cosas son más del ocultismo que del cristianismo y muchas veces en el cristianismo entran ese tipo de comportamientos y prácticas que nosotros tenemos que identificar y tener cuidado, porque Dios no opera tremendo. dañando el templo del Espíritu Santo, antes Mm, lo cuida, ¿cierto? Y siempre que amén, vemos la mayoría de casos en liberación, Dios preserva el cuerpo, preserva a la persona y trata con el demonio, y el demonio es el que se va, pero en la mayoría de casos sin herir a la persona, ¿no? Porque Dios es un Dios de amor y nos cuida, ¿no? amén. amén, amén, amén. Así Gracias por la es. explicación, hermano. Amén. Así es. Entonces, en la isolación, como dijo hermano Sebastián aquí, es muy fácil entrar a esos tipos de ocultismo, ¿no? Y porque no presta cuenta a nadie, no hay nadie para corregir en esta área y es muy peligroso. Muchas gracias por ese aporte ahí. Hermana Vanessa, creo que fue la primera, sí. Sí, pastor. Bueno, precisamente, qué importante es eso de saber aplicar o estar bajo autoridad, mejor dicho. Ujú. Pienso que ninguna persona, ¿verdad? Debería estar como que yo voy a ir solo a hacerme una autoliberación porque creo que tengo tal cosa. Creo que no es oportuno. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan este tipo de cosas donde espíritus de confusión entran en Ya. vez de salir. Siempre tiene que haber alguien que esté al tanto, orando por uno o en el lugar donde uno está, ¿verdad? Ujú, Y que esté al tanto y el conocimiento. Y le comento un ejemplo. Hubo un muchacho, que es de mi familia, es un primo, de hecho. Él eh, tenía como que decía, no, yo me voy a ir 40 días de ayuno. Y pero te vas, ¿por qué? O sea, ¿con quién? ¿A dónde? Eh, yo sé porque a mí me envía al Señor.
Ujú. y era una persona que pocas veces le gustaba como sujetarse. Le has Ya. avisado a tu pastor, le has dicho a tus líderes, él tenía como un tutor de, Ujú. no, yo voy guiado por el Espíritu. Y a él se le advirtió que tuviera cuidado con esas cosas. Bueno, el hecho fue que él parece que se fue con otra persona que decía lo mismo que él. El punto es que van, hacen los supuestos ayunos. No recuerdo si era de 40 o 21 días, algo así. Pero cuando este muchacho regresa, pastor, me llama mi tía diciéndome, desde que llegó con una capa blanca Ya. y diciendo que el Señor le había dado la autoridad a Elías. Mm. Y comenzó a decir cosas, pastor, que hablaba en lengua. Cuando llegó a la casa, llegamos allá, llamamos al pastor de la iglesia de mi tía, pues, y él comienza a hablar en lengua, supuestamente, y se levanta delante de todos en la casa y comenzó a hablar supuestamente en lengua. Y el Espíritu Santo me muestra lo que él está diciendo. Fue una cosa, literalmente estaba maldiciendo. Y Ujú. en una lengua él estaba pronunciando el 666 literalmente. Ujú. Y de hecho yo no entendía. Al principio yo veía como que de su boca salían símbolos extraños, Mm. y cuando busqué los símbolos después de todo eso, eran símbolos diabólicos que yo Ya. nunca en mi vida había visto. El punto es que qué importante es estar primero sujeto a autoridad. Él vino con un espíritu de confusión que literalmente tuvo que ser liberado, ¿verdad? Ujú. Él dice que en un momento él entró allí como en un éxtasis, qué sé yo, y quizás en ese momento fue que eso sucedió, porque él estaba solo. Ya. Entonces, eso es lo importante, saber estar bajo autoridad, que alguien conozca qué está pasando en tu vida, por qué estás, em, supuestamente dizque buscando o sea, porque estás buscando liberación, o sea, que alguien te ayude en oración, que esté, y sobre todo tus líderes, tus pastores, tus ministros, no sé, pues, creo que Ya. es sumamente importante. Al Amén. punto que esa oportunidad, ¿verdad? Bueno, gracias al Señor, oramos, el pastor llegó, estaba un líder de la iglesia de mi tía, pues, y gracias al Señor, él fue libre. Pero eso ocurrió, digo yo, por falta de sujeción y a veces de pensar que lo podemos hacer todos solos y sin Ya. Ya. ayuda. Creo que es Ya. algo de como orgullo a veces. Y allí es como la puerta para que esos espíritus de confusión entren en la persona. Así es. Sí, ese espíritu de confusión, usted lo ha dicho bien, es un espíritu de confusión que viene en ese momento, ¿no? Y pasa mucho, lamentablemente, que muchas personas entran en este camino y a veces hay personas que empiezan y viene confusión, luego viene espíritu de locura, muy peligroso. Hermana Natalia. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Mm. ¿Es correcto? He visto muchas liberaciones en redes sociales y también en público, así en persona, en donde muchas veces la persona que están liberando hay un demonio hablando a través de ella y veo que el pastor o el predicador, el que está haciendo la liberación, le pone el micrófono. O ahorita muchas veces en redes sociales vemos que ellos graban esos momentos tan no sé, privados de una persona, lo graban y lo exponen y muchas veces dicen que es porque la gente tiene que ver eso porque para que vean el poder de Dios.
Entonces, eso a mí me genera un conflicto porque, o sea, yo no estoy de acuerdo, pero ¿es correcto hacer ese tipo de cosas? Es la pregunta. Ya, yo creo que está en lo que hemos visto aquí de la dignidad de la persona, ¿no? Yo creo que es exponer a la persona a ese tipo de shows no es correcto. No debería ser así. Lo principal del ministro que está administrando en este momento es la restauración de esta persona y que esta persona sea libre y no que haya un show o pensando en que más gente venga a la iglesia porque estoy haciendo show aquí y espectáculos. Eso no debería jamás ser la motivación. Y lamentablemente pasa mucho esto, pero no debe ser así. Y además otras personas no se van a sentir seguros, ¿no? Porque van a decir, bueno, allá yo no voy porque si se manifiesta algo, me van a exponer delante de todos. Entonces, es muy peligroso eso y no es recomendable. Y no se debería hacer. Buena pregunta. No sé si Laura Sebastián quisiera añadir algo aquí en esas últimas preguntas. No, en esa última pregunta, en total sintonía con lo que tú expresas, pastor, creo que esto no es un show, nos mueve la misericordia para que las personas puedan ser libres, ¿cierto? Y restauradas, que es lo que Jesús quiere hacer. Y una de las máximas que nosotros, mi esposa y yo tenemos dentro de las sesiones de administración es que el lugar donde ministramos es un lugar, digamos, de confiabilidad y seguro, que las cosas que allí se hablen, allí se quedan y incluso cuando nosotros terminamos de ministrar, siempre oramos a Dios para que Dios se lleve todo lo que tenga que llevarse y solo nos permita recordar lo que pueda ser útil para nosotros en el futuro ministrar, porque acá no se trata de volver el pecado de las personas o los traumas de las personas algo de escarnio público, sino simplemente de ayudarles a caminar con Dios. Entonces, pues en lo personal, nosotros sí no estamos a favor, no digo que sea bueno o malo, que se muestre por redes porque tal vez puede tener el consentimiento de la persona, no lo voy a calificar, pero en una posición personal y pues como ministros en esta área sí no estamos a favor de que eso se divulgue, creo que tiene que ser lo más hermético posible porque es tratar con las heridas con la vida de las personas y creo que eso debe pues respetarse y eso solo le interesa a Dios y a la persona y uno simplemente es un canal de bendición para la persona porque es el Espíritu Santo al fin el que hace la obra. Amén. Amén. Así es. Bueno, yo ya para cerrar, yo he llegado a pensar, o sea, no sé si en un juicio, pero yo he llegado a pensar que tal vez el ministro que hace eso lo hace, pienso yo, que a través de Leo, o sea, porque he visto mucha gente en redes sociales publicando liberación. O sea, a mí me da vergüenza, a mí me da pena. Entonces digo, ¿será para que vean que él es poderoso? O sea, esa es la pregunta que me hago, pues. No sé si es un juicio, pero, o sea, es lo que decía el hermano ahorita. Ya, ya. Esperemos que no, ¿no? Pero eso lo dejamos en la mano de Dios. Dios va a juzgar todo esto, ¿no? En aquel gran día a cada uno y tenemos que hacer las cosas de Dios con mucho temor y temblor, como dice Pablo, ¿no? Entonces, no es un show, no es un espectáculo, es Cristo. Cristo tiene que ser glorificado en todo. Am, Muy bien, seguimos con no sé si en el chat hay más preguntas. Aquí. Ah, con- ok, vale. Bueno, seguimos. Aquí un punto muy importante. ¿Por qué algunos no son libres? Porque algunos no son libres. Aquí vamos a ver algunos bloqueos, falta de arrepentimiento. En el proceso que vimos la semana pasada, el arrepentimiento es muy importante. A veces queda cosas que la persona no se arrepiente. Falta de desesperación. Eso también es algo importante. La persona tiene que estar desesperado y querer la liberación. Am, no puede ser algo que, bueno, si Dios quiere, o tal vez. Como Dios quiera. No, uno tiene que desear ser libre.
y tener ese desespero por liberación. A veces tú estás ministrando a alguien y es como que, no sé, bueno, ok, ¿tú crees? Entonces, le falta ese desespero. Am, Motivos incorrectos. Hay personas que tienen motivos errados para la liberación. Am, Quiere ser libre de una cosa porque tiene pensado hacer otra cosa. Am, y no se trata de Cristo, sino se trata de, de sus propios planes, ¿no? Am, un, un ejemplo, alguien quiere ser libre de, de los juegos del casino, por ejemplo, porque su esposa le dijo, si no, se va a divorciar de él. Entonces la persona va para esa liberación, digamos, pero su motivación es incorrecta, es porque su esposa lo va a dejar. No es que realmente quiere dejar el pecado y quiere rendirse completamente a Cristo, sino que si no va a perder algo y eso no debería ser el motivo correcto, ¿no? Hay personas que tienen la búsqueda de atención, am, personas que dicen, bueno, am, cuando, cuando yo estoy triste, cuando estoy deprimido, cuando se manifiesta algo en mí, hay atención de otros, pues me gusta esto, me gusta la atención y ahí se quedan atados en eso. Am, Otros no rompen con el ocultismo, eso ya hemos hablado sobre esto, hay que romper con todo. Algunos siguen con cosas en la casa, decoraciones. A veces hay personas que por la decoración sea algo tan caro que ha comprado o que ha recibido de su tatarabuelo o lo que sea, eh, no votan estas cosas, que son, si son cosas de ocultismo, no los votan y, y entonces eso queda ahí am, en la casa y eso atrae a los demonios, claro. Esos días yo estaba viendo un auto, en el espejo del auto había una cruz y al lado de la cruz estaban esos círculos de indios. Am, yo dije, bueno, qué cosa, ¿no? Está la cruz, la persona no entiende entonces lo que hace, porque está la cruz ahí y al lado está esos círculos de indios que llaman a esos demonios y rituales de paganos, ¿no? No sé si conocen que eso es un círculo con algunas plumas colgando así. Am, y mucha gente lo usa como decoración, pero oye, eso es algo de ocultismo también. Se nos olvidó hablar sobre eso también la otra vez. Pastor, Pero sí, eso es lo que llaman atrapasueños. esto sí, Y correcto. y la gente lo tiene como algo bonito. Ya. Em, pero realmente eso tiene una connotación espiritual terrible. Igual que los elefantes, ¿sabes? Sí, Los lo sé, sí, elefantes, unos elefantes que a veces pueden ser de cerámica o de cualquier cosa y que tienen como unos símbolos en el cuerpo. ya, Ujú. sí. Eso viene mucho de Tailandia, muchas veces, de esos lugares por allá. Así es. Y eso atrapa sueños, así es. Esos son también ataduras, que trae ataduras a las vidas, ¿no? Y mucha gente no entiende esas cosas y lo ponen como decoración. Y luego tú dices, quita esto de ahí para que sea libre y la persona como que, no, eso no tiene nada que ver. Bueno, ahí está. Entonces, nadie puede forzar a las personas tampoco, ¿no? Am, Relaciones que atan, sea una relación, una amistad, un noviazgo, algo que ata, pues si la persona no rompe con eso, pues ahí se queda, ¿no? No romper con maldiciones, pecados no confesados, hemos visto también falta de obediencia, bautismo. Hay personas que quieren liberación pero no quieren bautizarse, pues ya, Jesús dijo, es un mandato de Jesús, ¿no? El bautismo. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Pues la persona no quiere realmente, no quiere ese compromiso realmente con Cristo. Y batalla espiritual mayor. Algunos casos requiere mayor guerra espiritual. A veces hay personas que realmente están en fuerte guerra de, de cosas que vienen de antepasados.
hemos hablado también de lo que es la masonería, personas que sus padres, por ejemplo, fueron am, grado 33 de masonería, todas esas cosas son batallas muy fuertes que a veces lleva tiempos de guerra, o propias personas que estuvieron en esos grados altos de masonería, ¿no? Son grados muy intensos y una batalla muy fuerte en este caso. Entonces, aquí algunos puntos que muchas veces eh, la gente no son libres por esos puntos. Am, no sé, Sebastián, y a la hora que se añadir algo aquí más o algún pensamiento. Y bueno, pastor, de pronto añadir, si hay la falta de perdón, también es Sí. un bloqueo para la liberación. Por eso es muy importante, digamos, si uno va a programar la administración con una persona, ¿cierto? Estamos hablando con Sebas de que realmente lo último que uno hace como tal es la liberación, ¿cierto? Porque Ujú. antes de la liberación, si uno ya la ha programado, uno primero lleva a la persona que haga pues todo el proceso del perdón, el cortar las ataduras, las maldiciones, la iniquidad generacional, si hay mentiras, ¿cierto? Que el enemigo la haya atado, pecados ocultos. Y ya después de que uno ya la persona hacer como todo ese tipo de oraciones y de renuncias, ya al final de todo, si uno ya hace el proceso de liberación, porque de esta manera pues va a ser más fácil, ¿cierto? Que la administración fluya. Y bueno, sí, obviamente, si uno ya, como se va a explicar, pues también está la agenda del Espíritu Santo, o también si uno de repente está orando en la iglesia por alguien y se manifiesta, pues el demonio ya también es diferente, ¿cierto? Ya. Pero sí, solamente queríamos agregar esa parte, la falta de perdón también es un bloqueo. Así es, así es. Y a veces es frustrante porque uno puede hacer esta parte y todo, y luego am, la persona dice, uno pasa el proceso y queda ahí, no arranca, no va hacia adelante, y luego vuelve a ver y hay una falta de perdón en algo, ¿no? Y la persona lo sabía, pero no quería soltar en ese momento. A veces pasa eso también, ¿no? No sé si han tenido experiencias así que la persona aguanta y no suelta y toca y lleva un proceso más largo por no soltar esta parte. Sí, precisamente nos pasó bueno, nos ha pasado con varias personas, pero se me viene a la mente ahora una chica eh, que nos estábamos preparando porque ellos se iban a casar, ¿sí? Entonces, antes de que, bueno, no sé en la iglesia cómo manejan esto, pastor, no lo hemos hablado, si hay una preparación antes de casar las personas, ¿cierto? Ujú, Digamos, nosotros pues se les da un curso, ¿cierto? Antes de la preparación para el matrimonio. Y uno de los puntos del curso, pues, es trabajar la parte de la sanidad sexual. En la parte de la sanidad sexual, pues, llevamos a las personas a que si han tenido parejas sexuales previas, pues, se corten todo ese tipo de ataduras, ¿cierto? Y haya liberación. Y llegamos con el caso de una chica, bueno, ya sabíamos que íbamos a ir a orar por eso, pero en el momento que nosotros llegamos, empezamos a orar y de una vez se manifestó un espíritu. Y este espíritu se manifestaba, pero no, o sea, no se quería ir. Le dijimos, ya después bueno, yo le dije que guardara silencio, que quería hablar con la señora para ver qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Porque, o sea, no se quería ir, yo, pero no se vas porque tiene un derecho legal ahí. Y lo que pasa es que ella en su pasado, ¿cierto? También había sufrido un abuso y ella no había podido perdonar a esta persona. O sea, ella pensaba que sí lo había perdonado, pero realmente no lo había perdonado de todo su corazón. Entonces, primero nos tocó con ella, ¿cierto? Llevar un proceso de que ella pudiera perdonar a esta persona de todo su corazón, porque ella sí quería, ¿cierto? Ya estaba lista, ya quería como que ujú. su vida avanzara. Y en el momento que ya después de que ella pudo, ¿cierto? Perdonar a esta persona, volver a hacer como este proceso, ya después volvimos otra vez a la liberación y el demonio ya sí, con resistencia, pero se fue, ¿cierto? Porque normalmente ese tipo de demonios pues se van, o sea, se manifiestan como y hacen mucha resistencia. Pero sí, en ese caso fue evidente de que había falta de perdón en su corazón. Ya, amén, así es. Y ahí es donde necesitamos la guianza del Espíritu Santo, ¿no? En esos casos. Gloria a Dios. Bueno, seguimos aquí entonces. Mantener la liberación, ¿cómo mantener tu liberación? Ah, Da gracias a Dios continuamente. Tesalonicenses 5:18. Sea una persona agradecida, ¿no? Ah, Veamos aquí Tesalonicenses 5:18.
¿Alguno puede leer? 18. Dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tener ese corazón de gratitud, am, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde salimos, am, la transformación que le ha hecho en nuestro corazón, nuestra mente, y ser agradecidos, ¿no? La liberación, entonces, es el inicio, no el final. El enemigo intentará regresar. Mateo 12, 43, 45 habla sobre esto. Y siempre tenemos que estar asegurarnos, ¿no? De que Cristo vive en nosotros y Él es Señor de nuestra vida, que es el que manda en nosotros. Gálatas 2:20, versículo muy conocido, que nos dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vivimos ahora para Cristo y la persona, después que pasa esa liberación, es entender que eso es apenas el principio. Tú tienes que seguir creciendo con Cristo, tener un corazón de gratitud eh, y de sumisión a Cristo Jesús, ¿no? Él es el Señor de tu vida, ya no más las cosas antiguas. Es importante. Siete principios claves tenemos aquí: vivir por la palabra, vivir en alabanza, practicar disciplina. Es muy importante la disciplina espiritual, ¿no? Lo que hemos ya hablado sobre esto, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la coinonía, o sea, la reunión en la iglesia con sus hijos, con los hijos de Dios. Am, lo que vimos también, esta baja autoridad, someterse unos a otros, todo eso hace parte de las disciplinas espirituales, ¿no? Y, y es importante en la vida del cristiano. Tener buena comunión, también hemos visto lo que es ir a la iglesia, hacer parte del cuerpo de Cristo, participar, las santas cenas. Oye, el cristiano tiene que hacer siempre lo posible de participar de todas las santas cenas, esta comunión con la iglesia, con el pueblo de Dios, estar unidos. Am, Ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu Santo. Buscar esa llenura, amén. Hay personas que son libres y dicen, ya, gracias a Dios, listo. Y ahí sigue su vida normal. No, ahora es un momento de ser lleno, buscar ser lleno del Espíritu Santo. Oye, ¿qué tiene el Espíritu Santo para mí? Dame dones, quiero ser lleno, quiero conocer más, quiero estar en su presencia, quiero que Él me llene cada día más, ¿no? Bautizarse en las aguas es muy importante. Si la persona todavía no es bautizada, bautizarse, cumplir con el mandato de Cristo. Usar la armadura de Dios, Efesios 6, ustedes ya conocen, 13 al 18 habla sobre las armaduras de Dios, ¿no? Eh, y esa parte es muy importante. Entonces la liberación no es el final, la liberación es una demostración del poder y la gracia de Dios, pero no es el objetivo final, sino el primer paso. Paralelo con Israel, Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlos a su herencia, ¿no? Israel estaba cautivo en Egipto y Dios lo llevó a su herencia. Entonces, en Obadías vemos algo interesante que podemos usar en esta lección. Obadías, capítulo, bueno, Obadías solo tiene un capítulo, sería el versículo 17. Obadías, vamos a ver qué Obadías. O Abdías. Hay versiones que ponen Abdías, otros ponen Obadías. Versículo 17 nos dice,
Pero en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. O sea, que vemos la salvación. Será un remanente santo, la santificación, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones o herencia, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es la liberación, que son salvos, ese pueblo será salvo, serán libres, serán santos y recuperarán sus posesiones, tendrán sus herencias. Entonces, la liberación es apenas el comienzo. Nuestro llamado es la santidad, vivir una vida santa y heredar la herencia en Cristo Jesús. Justamente el domingo hablamos sobre eso también. Tenemos herencia en los lugares celestiales, Efesios capítulo 1, y es un caminar la vida cristiana hacia esta dirección, ¿no? Andar en santidad. La liberación elimina lo malo, la santidad establece lo correcto. Somos libres del malo, ahora vamos en santidad, andando en lo correcto, andando en la luz de Cristo. Ambos son necesarios para avanzar. Gloria a Dios. No sé, Sebastián, Laura, quisiera añadir algo más aquí en esta parte. Doctor, sí, como expresas, yo creo que, bueno, la liberación es el comienzo, ¿no? Ujú. Es porque Dios nos quiere libres para poder discipular a otros, nos quiere libres para no seguir, digamos, llevando vidas cíclicas en un pecado. Muchas veces nosotros pues hemos tenido la experiencia dentro de la misma iglesia de personas que, como hablábamos al inicio de estas clases, son con ese pecado recurrente en Cristo y dicen, bueno, ¿por qué no lo puedo dejar? ¿Por qué no puedo dejar determinado pecado? Es precisamente por falta de restauración, ¿cierto? Y de libertad. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Entonces, sí es importante entender que esto es un paso para iniciar una vida de mayor libertad y que esa libertad sirva para yo poder disipular a otros y dar de lo que Dios me ha dado a otros, ¿no? No es algo como que, hey, Dios me restauró y ya, sino Dios me restauró para yo poder levantarme como restaurador de otros. Y Aleluya. realmente necesitamos más personas que se levanten en estas áreas, en estos ministerios, que muchas veces son como olvidados, como que uy, se le ha dado importancia a otras áreas, pero que realmente requieren, digamos, de atención y cuidado en estos tiempos, donde vemos que llega tanta gente a la iglesia nueva, ¿no? Con tantas heridas de afuera, con tantas heridas, con tantos traumas, con tantas cuestiones, ¿cierto? Que han buscado a Dios en lo incorrecto y pues ahí estamos nosotros los discípulos para poder ayudar a esas personas y entender que es el inicio de una vida con Dios, porque es una experiencia con Dios. Cuando yo soy libre, también puedo ayudar a que otros sean libres y eso me va a nutrir también mi fe. Entonces, es invitar a las personas también a que puedan ser parte de eso y bueno, que hace parte del discipulado y de la gran comisión, vayan y hagan discípulos y enséñenles todo, ¿cierto? Y parte de ese enseñar todos es esto, que sean libres. Amén. Gloria a Dios. Así es, que sean libres. Y Dios nos ha capacitado para ese tiempo donde hay tantas cosas raras. Nos ha dado todas las herramientas que necesitamos. Así que, pueblo de Dios, avancemos en esto y llevemos la luz de Cristo a esta generación, a este pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que es el tiempo. Dios está haciendo cosas nuevas. Am, la meta de Dios es que su pueblo viva en santidad. La santidad no es opcional. Levíticos 11:44, sed santos. 1 Pedro 1:16, sed santos. Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Muchos creyentes no buscan la santidad. Se trata como algo opcional. No es opción, hermanos. Tenemos que ir por la santidad y, y es un llamado de Dios para la iglesia, ser santos, ¿no? Gloria a Dios. En eso, hermanos, nosotros, yo creo que llegamos al final de todas esas clases. Yo creo que Dios estará haciendo cosas grandes en medio de su iglesia, su pueblo. Un tiempo atrás yo tenía, Dios me mostraba como personas venían con manos atadas a la iglesia. Y también que, que Él tiene muchas personas con manos atadas allá afuera y que van a llegar, como decía nuestro hermano Sebastián, a la iglesia, van a llegar y necesitarán de gentes equipadas, gentes listas para trabajar, listas para llevar a estas personas a una liberación, a una sanidad, a una vida
libre del pecado, libre de las ataduras del enemigo y que puedan servir a Dios en santidad. Así que el desafío para todos ustedes es entregar su vida a Jesús, eh, ser libre y llevar a otros a ser libres. Si hay alguno aquí entre nosotros que siente que hay una área de su vida que está en algún tipo de atadura, hable con su pastor. am, no pierda tiempo en esto. Sea humilde, hable y, y trate esta área de tu vida y sea libre para también poder ir y bendecir a otros. No tenga vergüenza, no tenga miedo. Am, Dios está haciendo cosas grandes y tú fuiste llamado para cosas grandes, así que no te dejes limitar por el engaño del enemigo, ¿no? Gloria a Dios. Em, Hermano Sebastián, hermano Laura, no sé si quería añadir algo más antes que terminemos el curso. ¿No? Simplemente, pues enfatizar en la invitación que tú haces, pastor, que es importante si hay hermanos que sienten que hay áreas de su vida que aún necesitan trabajar o que quizás tienen ahí un pecado oculto y les da pena confesar, que no le sigan creyendo esa mentira a Satanás, ¿no? Que puedan acercarse eh, con tranquilidad al pastor, a su líder, ¿cierto? Y hablar de estas cosas, porque Dios no los quiere en esclavitud de un pecado o atados a un pecado, al pasado, a una mala práctica, sino que los quiere libres. Entonces también pues que le oren al Espíritu Santo. Quizás hay cosas que, hay comportamientos que las personas tienen, pero bueno, no saben por qué. El Espíritu Santo puede de pronto revelar por qué de pronto ese enojo que a veces se mantiene o esa tristeza que llega por temporadas. Bueno, son cositas que pueden estar ahí. El Espíritu Santo lo sabe todo y acérquense confiadamente a los pastores que acá no están ellos para juzgarlos, sino para amarlos y para ayudarles a avanzar en su relación con Dios y en su vida. Y esto obviamente va a generar un avivamiento en las vidas de cada uno que les va a permitir no solo ser restaurados, sino restauradores de otras personas. Entonces, hacerles extensiva también esa invitación y reiterarles lo que tú ya como tú ya les invitabas, Pastor Gio. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a estos nuevos desafíos que Dios tiene para su iglesia. Prepárate, prepara tu vida, seas tú andando en santidad, que todos andemos en santidad y vamos a, a lo que Dios tiene para nosotros. Muchas personas están esperando por nosotros. Dios nos quiere usar en estas áreas y no tengas miedo, avancemos. Y espero que estas clases hayan sido de bendición para sus vidas. Agradezco también a Sebastián Laura por colaborar en esos estudios. Dios siga bendiciendo sus vidas y a todos ustedes Dios bendiga sus vidas y vamos por un tiempo de avivamiento, de gloria, de expansión, de crecimiento. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos por tiempos de gloria. Amén. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Sebastián, ¿qué es clausurar en oración esta noche? Claro que sí. Aleluya. Bueno, amado Señor, venimos esta noche delante de ti, primeramente con un corazón agradecido, Padre, Shandorai Basiri Kanda. todo esto que nos has regalado, Señor, a lo largo de estas sesiones, Padre Santo. Gracias porque, Padre, hemos podido aprender, Señor Dios, guiados por ti, Señor Dios, nutrirnos, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, entendiendo, Señor, que todo este conocimiento es para tus hijos, Señor Dios, para que nosotros podamos ostentar libertad, Señor Dios, pero también para poder ayudar a otros. Señor, yo oro por cada una de las personas que asistieron hoy, asistieron a lo largo de estas sesiones, Señor, para que tú continúes hablando a sus corazones, para que sean llenos de Espíritu Santo, Señor Dios, y puedan, si hay algo que trabajar en ellos, ser receptivos a lo que tú estás hablando, Señor, que no pongamos ahí como un impedimento o que no haya vergüenza, Señor, sino que seamos receptivos a tu obra, Señor Dios, y podamos avanzar en torno a la restauración, pero también oro para que tú levantes de todas estas personas restauradores, Señor, personas que quieran caminar en este ministerio de la de liberación, Señor Dios, de la restauración, Señor Dios, que necesitamos en la iglesia, Padre, porque serán muchas las personas que llegarán a cada una de las iglesias, Señor, con heridas, Señor Dios, con prácticas inicuas, Señor, y acá están tus soldados, tus guerreros, amada, tu amada iglesia, Señor Jesús, para que puedan ser una respuesta, Señor Dios, a esas personas que vienen con tantos heridas o tantos traumas del mundo. Señor, que seamos respuesta, que seamos luz, que seamos
somos sal, Señor Dios. Padre, yo oro para que todo este conocimiento, Señor, no se quede en teoría, Señor Dios, porque la teoría que no se pone en práctica se olvida, Señor, eso se archiva, sino que sea un conocimiento práctico, Señor Dios, que las personas que han recibido esta información, Señor Dios, deseen, Señor, ayudar a otros, Señor Dios, que puedan sujetarse a autoridad, que puedan hablar con sus pastores, Señor, que puedan evaluar casos en sus familias, en sus entornos, Señor Dios, y poder traer libertad a otros, Señor, con la ayuda e intervención del Espíritu Santo, Señor Dios. Yo te pido que bendigas cada familia aquí representada, Señor Dios, que tú los guardes, que tú los protejas, Señor Dios, y que tú seas, Señor, dándonos visión, Señor Dios, y provisión espiritual para hacer tu obra realidad en Países Bajos, Señor Dios. Yo declaro que vamos a ganar esta tierra para tu gloria, Señor Jesús, Señor. Y acá hay un grupo de personas que te aman, Señor Dios, que te amamos, Señor Dios, queremos ser guiados por ti, Señor Dios, y que queremos hacer todo tal cual como Jesús lo hizo, Señor Dios, que es discipular naciones, discipular personas, Señor Dios, traer libertad a los cautivos, Señor Dios, vendar las heridas de los enfermos, Señor Dios, traer sanidad al enfermo, Señor Dios, y declarar el año del favor del Señor. Así como Jesús lo hizo por allá en el siglo primero, nosotros queremos hacerlo ahora en el 2026, Señor, como buenos discípulos de Cristo, Señor. Yo te pido también que nos fortalezcas, que nos ayudes a ser unos buenos discípulos de Jesús, embajadores del reino de los cielos, entendiendo que estamos en un peregrinar y mientras peregrinamos en esta tierra, Señor, queremos representar tu nombre con excelencia, Señor, porque ese es nuestro galardón, servirte, Señor Dios, y hacer tu santa voluntad. Ayúdanos a permanecer como aprendíamos hoy en santidad, Señor, santos, porque tú eres santo, Señor Dios, y poder todo esto utilizarlo, Señor, para bendición de otros, Señor Dios. Sigue hablándonos, sigue tratando con nosotros, Espíritu Santo, y úsanos acá. Levantamos las manos y declaramos que estamos para tu servicio, Señor, sometidos a ti, doblegados a ti, atentos a escucharte, Señor, y a ser oidores y hacedores de tu voluntad, Señor Dios. Te damos gracias por este tiempo, por estos espacios, Señor Dios, que tú dispones para la capacitación de tu iglesia, Señor Dios, y bueno, que sigan siendo espacios de edificación, Señor, para no solo recibir, sino dar a otros, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas. Gracias a todos por participar en esos cursos y seguimos creciendo en Cristo. También lo hemos grabado privado para la iglesia. El que quiera el enlace, podemos pasarle también para que lo vuelvan a escuchar. Dios bendiga sus vidas. Feliz martes y vamos manos a la obra. Amén. Bendiciones. 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 Amén. Bendiciones. Amén, amén. Dios Bendiciones. bendiga. Bendiciones. Dui. Muchas gracias, pastor. Amén. Gloria a Gracias a Dios. todos. Estuvo muy interesante. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones.